Con nuestros invitados, el congresista Carlos Tubino, el economista Jorge González Izquierdo y el internacionalista Miguel Rodríguez Mackey. Muchas gracias por venir, señores. Vamos a ver los posibles escenarios tras el fallo, desde diferentes flancos, que es como debería verse esta decisión de la Corte Internacional de Justicia. Primero, doctor Rodríguez Mackey, el tema de las relaciones, que es lo que le estamos preguntando a nuestro público hoy. ¿Qué podría pasar tras el fallo, sea cual sea la línea, ¿no?, en la que se conduzca? ¿Las relaciones van a mejorar, van a empeorar, o esto, digamos, pasa inadvertido, ¿no? Va a seguir igual? Sí. Yo creo, Jaime, que tu pregunta es central por dos razones. En primer lugar, porque el fallo, la sentencia, que ya sabemos todos que es de puro derecho, que es jurídica, lo que va a producir es que tanto Perú como Chile tendrán que acatar el fallo. Entonces, inmediatamente culminada la lectura de la sentencia, vamos a ver la primera expresión de la política exterior del Estado peruano respecto del contenido de la sentencia. Y enseguida, la política exterior, la visión internacional que tiene Chile respecto también del contenido de la sentencia. Entonces, creo que el relacionamiento internacional, el marco bilateral para Perú y para Chile, tendrá ahora su punto de partida después de que se produzca la sentencia y la actitud nacional que aborden Perú y Chile respecto del contenido. La ratio del derecho internacional nos dice, y el sentido común nos dice, que los fallos suponen pacta sunt servanda, para que la gente nos entienda, cumplir fielmente lo que dice el fallo. Y entonces, en el acatamiento se van a desarrollar mecanismos como el de la confianza, Mabel. Si la confianza desde el primer momento del fallo se materializa, entonces con la confianza vamos a tener en adelante una agenda, a mi juicio, extraordinaria en la relación bilateral. Por ejemplo, el tema de la proyección del Perú una vez más en la cuenca del Pacífico en el marco de la PEC, la próxima firma de la Alianza del Pacífico juntamente con Colombia y con México, la recreación de este proceso simétrico de crecimiento económico de Perú y Chile y las inversiones recíprocas. Pero todo ello deberá, a mi juicio, estar supeditado en estas circunstancias a la consecuencia, a la voluntas gentium, o sea, a la voluntad manifiesta de Perú y de Chile por acatar, por cumplir el fallo. Caso contrario, yo tendría que decir, como desde las relaciones internacionales, que cualquier entorpecimiento a la naturaleza imperativa del fallo podría producir efectivamente, ¿no?, una consecuencia, un efecto que no evidentemente es lo esperado. Creo que Perú y Chile tienen que dar una señal madura al sistema internacional. Por eso hemos recurrido a un mecanismo, fíjate, Mabel, Jaime, que es el más civilizado del sistema internacional para arreglar una componente de naturaleza jurídica, que es la Corte Internacional de Justicia. A ver, en el peor de los casos, Jorge, se mantiene el status quo, digamos, en el peor de los casos para Perú. En el mejor de los casos, el tribunal, pues, nos da la razón, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto económico? ¿Impacta al ciudadano de pie? O, como dicen algunos chilenos, esto solamente es un problema de empresarios, afectaría a los grandes empresarios pesqueros. ¿Qué va a suceder en el aspecto económico? Mira, independientemente si el fallo respalda la posición peruana o respalda la posición chilena, independientemente de eso, se acaba algo que es muy importante para el desarrollo de una actividad económica, la incertidumbre. Entonces, en ese sentido, una vez que ya se delimita una frontera, ya tendríamos la frontera terrestre, la frontera marítima, y ya tendríamos que los factores de incertidumbre ya inmediatamente desaparecen, independientemente de cuánto tiempo va a tomar la implementación de esto. Eso va a hacer que, desde el punto de vista económico, con el tiempo, no inmediatamente, con el paso de los años,
vaya, digamos, profundizando las relaciones. Hasta el día de hoy, por ejemplo, cifras oficiales de Chile, te estiman en 13.500 millones de dólares la inversión chilena, ¿no? Fundamentalmente en sectores que están ligados al gasto interno de nosotros, por ejemplo, comercio, banca, servicios, ¿no? Y la inversión privada peruana ya, no hay cifra histórica, pero he escuchado cifras de 2.000 millones hasta 8.000 millones. 8.000 me parece medio abultado. Pero eso se va a aumentar, digamos, con los años, una vez que esta incertidumbre desaparezca. ¿Pero qué sucede con la producción de esa zona pesquera? ¿Es significativa? Mira, ahí va a depender mucho, más que de la... o sea, vamos, si ganamos terreno, si ganamos mar, digamos, obviamente vamos a tener una probabilidad de pescar más, tanto para la pesca artesanal como para la pesca industrial, evidentemente. Pero ahí tenemos pues que resolver el problema interno del Decreto Supremo 005, del Decreto Supremo 11, del fallo del Tribunal Constitucional, que todavía está en veremos. Es más un problema interno de nosotros que este tema de la Haya desde el punto de vista de explotación pesquera, ¿no? Ahora, congresista Tubino, las declaraciones desde Santiago, sería bueno interpretarlas en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Porque Chile dice, sí, vamos a acatar el fallo, pero cautelando nuestros derechos, ¿no? Y además sugieren que el fallo se acataría, digamos, de manera prolongada, progresiva, ¿no? Y esto, además, si sumamos la presencia del ministro Chadwick en Arica, ¿por dónde va la cosa para usted desde el punto de vista de los chilenos? Mira, yo creo que acá hay que partir por el compromiso que tenemos los dos países y asumido por los dos gobiernos. El cumplimiento exacto de la sentencia que dará el Tribunal de la Haya. Yo creo que eso lo van a cumplir los dos países. No hay escapatoria en ese tema. Ahora, ese cumplimiento es inmediato. Es así. Ahora, esa voluntad tiene que ser referida el día de hoy, luego de la sentencia, por ambos gobiernos. Ahora, en lo que se refiere a la complejidad que podría tener el contenido de esta sentencia, puede haber un tiempo de implementación. Eso puede haberlo, pero tampoco va a haber negociación. ¿Pero qué significa que digan, vamos a hacer respetar nuestros derechos? Sí, ¿A qué se refiere si el fallo es, digamos, es uno solo? Un poco también para calmar su público interno. Es una declaración política hacia el interior. Para la tribuna, pero realmente tienen que cumplir exactamente la sentencia. No hay negociación tampoco posterior a ella entre ambas partes. Lo que hay es un trabajo de implementación de la sentencia. Ahora, la verdad que la sentencia no le va a dar totalmente la razón al Perú, ni totalmente la razón a Chile. Entonces son sentencias que tienen una complejidad legal importante. Por eso es que ahora solamente se va a leer la parte final, las conclusiones. Pero es una sentencia que una vez leída hay que estudiarla en detalle y viene el periodo de implementación. Pero lo más importante es escuchar al presidente Humala y al presidente Piñera decir que ambas naciones van a dar cumplimiento exacto a la sentencia una vez que le toque pronunciarse. ¿Y qué pasa si hay rebeldía? Yo quisiera decir un par de cosas sobre lo que está diciendo además el congresista Tubino, pero te voy a responder primero. A ver. En el derecho internacional, desde 1946, en que fue creada la Corte Internacional de Justicia para reemplazar a la Corte Permanente de Justicia Internacional de la famosa Sociedad de Naciones, no hemos tenido un solo caso registrado con rebeldía por una de las partes en el imperativo categórico de acatar el fallo. Bueno, tenemos un precedente donde Colombia como que se puso un poco retrechero. Muy bien, eso es bueno precisarlo y un día como hoy para todos los peruanos y peruanas que lo tengan muy presente. Cuando Colombia condiciona el cumplimiento del fallo a la firma de un tratado con Nicaragua, en realidad no se opone al fallo porque eso se llama rebeldía, como tú lo has dicho, sino se llama
técnicamente un acto, un proceso de inejecución del fallo, que a la postre puede ser exactamente lo mismo. Yo lo que creo es que el fallo, que es imperativo, que se cumple inmediatamente, fíjate, no tiene proceso de implementación. El fallo es de jure, automáticamente de derecho. ¿Qué significará esto? Significará que una vez culminada la lectura de la sentencia, si acaso los pescadores peruanos quisieran salir a faenar en el nuevo área de soberanía establecido por la Corte para el Perú, los pescadores no pueden ser detenidos, ya no podrán ser llevados a puerto y mucho menos pagar una multa. Por el lado de Chile, si se encuentra en esa zona hasta instantes de la lectura, tendrán que dejar el espacio, porque si continúan pescando, esa es una pesca ilegal. Ahora, esto es el puro derecho, y este puro derecho así ha sido en la regla de la conducta internacional de los fallos de la Corte. Sin embargo, Mabel, comprenderás que inmediatamente no se va a producir pues un acto de derogación o de modificación en las reglas internas de Chile. Esto supone la sensatez de que podría ser progresivo, pero ese acto progresivo no puede sino tener dos condiciones: ser rápido, emergente y rápido, y no es incompatible con que los pescadores peruanos acaso quisieran salir a faenar. Yo creo que esta es la sensatez que debemos ponerle al proceso que está acabando el día de hoy, y que los pescadores en Tacna que nos escuchan, yo llamaría a la cordura, a la tolerancia y sobre todo a actuar con mucha responsabilidad y esperar que cualquier acto, cualquier cosa, se guíen mucho de lo que diga la Marina de Guerra del Perú que está en la zona. Jorge, hablando así, de manera directa, ¿qué está en juego acá? Vamos, entre Perú y Chile, ¿no? Porque se ha dicho mucho sobre, lo mencionabas en tu intervención anterior, la inversión chilena en el Perú, la inversión peruana en Chile, que los empresarios chilenos desde un principio han, digamos, siempre mencionado al gobierno y sobre todo a los termocéfalos chilenos, calma, serenidad, tranquilidad. Pero ¿qué más hay? Hay el tema de la pesca, hay el tema eventualmente del gas. Por favor, ilústranos. Mira, ¿qué intereses están en juego en los dos países? Yo creo que en este tema, Jaime, fundamentalmente es un tema de derecho. El Perú lo que desea, como cualquier país, es tener claramente delimitada todas sus fronteras. Se hizo con el Ecuador y lo que estaba pendiente era con Chile. Entonces, eso es lo que desea cualquier país, no tener problemas con algún país limítrofe en la delimitación de su frontera. En ese sentido, creo yo que el Perú actuó bien y está cerrando un capítulo, ¿no?, que teníamos pendiente, que era la parte de la delimitación, digamos, de la frontera marítima con Chile, porque con el Ecuador ya se resolvió ese tema. Entonces, de esa forma, creo yo que ese es el espíritu que fundamentalmente ha empujado al gobierno del Perú desde el año 1986 para iniciar acciones de este tipo, que tiene implicancias y que tiene remesones económicos, por supuesto. Se dice que podría haber recursos naturales en el subsuelo marino. Obviamente que eso implica riqueza que tendría que ser explotada y que obviamente va a producir resistencia en algún sector del empresariado chileno que tenía ganas o pretendía hacer uso de esa explotación, ¿no es cierto? Obviamente, pero esas presiones, creo yo, que ante un fallo de una Corte Internacional de Justicia, esas presiones quedan, digamos, sin mayor efecto porque el fallo va a tener que cumplirse. Entonces va a ser, mira tú lo que hizo el gobierno de Chile, a los pescadores artesanales de Chile. Si el fallo es adverso, yo los voy a subsidiar por un tiempo o los voy a financiar hasta que ustedes puedan estar en capacidad de hacer otro tipo de actividad. De frente entró el subsidio, claro, porque no puede hacer otra cosa. Podríamos decir entonces
que los intereses económicos que ambos países tenemos de manera recíproca podrían empujar la aplicación del fallo? Sí, obviamente. Yo creo que en Chile el empresariado va a ser uno de los primeros que quiera o desee que esto se haga bien, simplemente bien, porque 13.500 millones de dólares no son poca cosa. O sea, hay intereses económicos. Mira, si lo vemos en Estados Unidos, en las guerras que ha tenido, que ha generado, lo vemos en las grandes potencias europeas, el movimiento de capitales juega un rol sobre la política y un rol bien importante sobre la política, eso no se puede negar. Entonces acá yo pienso que también va más en el lado de Chile que del Perú, va a jugar su rol, ¿no? Seguro. Porque tienen que salvaguardarse pues las inversiones que están, ¿no? Ahora, congresista Tubino, los posibles escenarios no solamente son dos, o que se mantenga el status quo o que se beneficie, que se beneficie a nuestro país. Son varios y usted tenía una especial preocupación por un tema no marítimo, sino territorial. Sí, mira, acá lo que también se va a definir en forma indirecta, se va a definir el inicio de la frontera marítima. Ese punto hay discrepancia. Hasta ahora era el hito 1, ¿verdad? Claro, El hito número 1. no. El Perú mantiene la posición de que el inicio de la frontera marítima debe ser, y así lo hemos planteado, debe ser el punto Concordia. Es decir, ¿dónde se encuentra ese punto Concordia? Si vamos al Tratado de 1929, ¿qué dice el Tratado de 1929? Dice, sobre el puente del río Utah, desde el centro del puente, se debe trazar un arco de 10 kilómetros hasta la orilla del mar. Ese punto, al chocar con la orilla del mar, es el punto Concordia. Sobre ese punto Concordia, en 1930, inclusive hay actas entre el Perú y Chile, donde se acepta ese punto final de la frontera terrestre. Entonces, el Perú parte de ese principio. Chile dice otra cosa. Chile dice, el hito 1, que se encuentra, mira, exactamente a 264 metros de este punto, ¿no? En una diagonal, ahí se encuentra el hito 1, porque el hito se colocó en ese lugar porque no se podía poner en la misma orilla del mar un hito, pues se lo llevaba al mar. Entonces, ellos parten que a partir de ese hito 1, que está a 254 metros en forma diagonal... Desde la línea de la Concordia. Desde el punto Concordia, diagonalmente hacia tierra adentro, 264 metros. 2 cuadras, digamos. Así es. En ese punto está el hito 1. Claro. De ahí ellos trazan la línea paralela. Esa línea paralela, al momento que choca con el mar, entonces ese es el punto de inicio de la frontera marítima para Chile. Entonces, acá nosotros, y lo que me preocupa es lo siguiente, la definición que va a hacer la Haya, que no traiga, ojalá, ninguna consecuencia y que quede al final este pequeño triángulo que se forma en esta discrepancia de 37.610 metros cuadrados, que son 3.7 hectáreas, quede como un tema pendiente y que nos veamos en algún momento en la obligación de recurrir al arbitraje de los Estados Unidos para definir ese triángulo, porque Estados Unidos es el que tiene la potestad por el tratado que mencioné anteriormente, ¿no? Es el que tiene que ver, exactamente por el tratado de 1929, tiene que ver cualquier discrepancia que haya entre los dos países. Sería bueno graficar al público, ¿no? Porque estamos hablando un poco en difícil. Así es, sí. A ver, pero sí, sería bueno ir en la misma línea de lo que está diciendo el congresista Tubino. Exacto. Si lo entiende usted, lo seguimos explicando. Pero, a ver, el punto de la Concordia, si hay un mapa sería genial, pero si el punto de la Concordia es el punto terrestre, apenas termina el mar, digamos, ¿no? 50 metros aproximadamente, ¿no? El punto de la Concordia es el punto de la orilla del mar. En la orilla, ya. El hito 1 está a 2 cuadras y media, en diagonal. Ya, pero exactamente a lo que se está refiriendo el congresista Tubino es a un triángulo terrestre, ¿no? No estamos hablando de el mar, estamos hablando de tierra. Entonces,
¿Esto tiene asidero? ¿Tiene explicación? A ver, yo quisiera hacer algunas precisiones que es importante porque si no vamos a desbordar en la confusión. A ver. El Perú no le ha formulado a la Corte nada respecto de decisiones del triángulo terrestre, por una razón muy sencilla. La Corte se pronuncia única y exclusivamente por la superposición de las dos proyecciones de Perú y de Chile. En el triángulo terrestre no hay dos superposiciones de nada. El artículo 1 y 2... Son 3 hectáreas más o menos. Pero no son superposiciones, Jaime, fíjate. A ver, el Tratado de 1929 estableció de manera unívoca, literal, sin ninguna posibilidad para la duda, de que el punto final de la frontera terrestre entre Perú y Chile es el punto Concordia y que luego de un proceso de trabajo de campo de las comisiones peruano-chilenas, como no pudieron colocar el hito en la orilla del mar, se colocó tierra adentro. Entonces, ese triángulo no es un triángulo de superposiciones. Chile, lo que ha dicho, es lo más débil que Chile tiene, y esto, por favor, no es triunfalismo. Chile, lo que ha dicho es que, ni siquiera ha dicho que el hito número 1 es el punto de partida. Lo que ha dicho es que el paralelo que tiene su punto de partida en el hito número 1 y que se proyecta hacia el horizonte, genera el punto de origen. Para entender, el congresista está haciendo un dibujito que nos va a ser muy ilustrativo. ¿Ya? Porque no exactamente estamos hablando del mar. Ojo, acá hay un tema terrestre. Bien dice el doctor Rodríguez Mackey. El Perú no ha pedido establecer temas que tengan que ver con tierra, pero aparentemente, inevitablemente, si la Corte determina que es el hito número 1, ahí estamos hablando de 3 hectáreas. Lo que sucede, Jaime, es que el triángulo terrestre de 35.000 metros cuadrados es totalmente peruano, porque si estamos negando el triángulo terrestre o dejando en la Corte que decida, estaríamos negando las coordenadas de los 266 hitos colocados por la Comisión de Delimitación Terrestre de 1930. Pero hay algo más. El triángulo terrestre es exógeno porque no existe ningún tratado de límites marítimos que comience tierra adentro. Quizá podemos poner en pantalla este mapa para que nos puedan explicar mejor. Ahí vemos ¿Ese mapa que está en pantalla nos ayuda o no, congresista? Esa es la diferencia entre el hito número 1 y el punto de la Concordia. Pero si quiere, apóyese en el papelito, no hay ningún problema. Ya, ahí está. Más claro. A ver. Ni bien. Acá también lo tenemos. A ver. Yo lo que puedo explicarles es lo siguiente. No lo mueva, por favor. Claro, este es el Océano Pacífico. Ya. Entonces, el punto Concordia que yo acabo de explicar, que es 10 kilómetros, un arco que viene desde el centro del río o del puente del río Yuta, llega exactamente a este punto. Eso dice el Tratado del 29. Así es. Y con esto yo quiero insistir de que en 1930 hay actas entre el Perú y Chile aceptando este punto. Lo que pasa es... Que ha presentado además, evidentemente, el equipo peruano ante la Haya. Así es. Y Chile lo ha aceptado. Ahora, el hito 1, como no se podía colocar en este punto, por la orilla del mar, claro, exacto, se lo podía llevar al mar, pues. A esta distancia. Esa distancia son 2 cuadras y media. Así es. Entonces se colocó acá. Ahora, ¿qué dice Chile? Que el inicio, el Perú dice el inicio de la frontera marítima está acá, como es lógico. ¿Por qué? Porque donde concluye la frontera terrestre se inicia la frontera marítima. Y entonces Chile, ¿qué dice? No, señores, nos proyectemos, el paralelo se inicia acá en el hito 1, el paralelo para la frontera marítima, según su posición. Y viene por todo este espacio de tierra, que son más o menos 3 cuadras, viene por este espacio, choca acá al mar. Y a partir de este punto debe ser el inicio de la frontera marítima. O sea, ahí, mantenga su dedo ahí. Lo que dice usted es que desde ese punto hacia abajo en diagonal se trazaría la frontera marítima. Claro, entonces eso es lo que Chile, la posición de Chile que debe trazarse de acá, y la posición de Perú que debe trazarse de acá.
Entonces, ¿qué sucede? Es una sutileza, pero interesante. ¿Eh? Ahora, La Haya efectivamente no se va a pronunciar sobre este triángulo terrestre. Lo que sí se va a pronunciar y va a decir, el punto de inicio de la frontera marítima es acá o es acá. Eso lo va a decir. Y entonces, ¿no? eso es el tema que hay que tener en cuenta, esta discrepancia que ha traído algunos problemas, porque en algún momento, hace unos años atrás, Chile puso una famosa caseta acá adentro, que después la tuvo que retirar. Claro. Y este espacio es de 3.7 hectáreas, 37.000 metros, bueno, acá exactamente. Son varias chacras, ¿no? Bueno, este espacio es claro. el espacio que queda bajo el punto de vista del inicio de la frontera. No confundamos, esa es otra cosa. Eso. Esto es tierra, no mar. Tierra. Estamos hablando de 3 hectáreas y media que establecen el punto de partida desde la costa que va a trazar, ahora sí podemos ir al otro mapa, esa línea roja. ¿Me dejo entender? Que es más o menos una proporción parecida al territorio de Piura, el departamento de Piura. Más o menos. Es sí. Así. Pero con las disculpas de Jorge González Izquierdo queremos continuar con este tema, señor. Yo también tengo mi mapa. Eso es. Yo también tengo mi mapa. Y yo quiero, digamos que otra vez tenemos que clarificar y centrar. Deslícelo más acá. Más frontal. Ahí está bien. Ahí. Fíjense bien. Efectivamente, aquí hay un triángulo que es primer vértice, punto Concordia. Segundo vértice... Un ratito, doctor Rodríguez Mackey. Vamos a hacer una pausa porque nos dicen que ya tenemos la señal desde La Haya, en Holanda. Marco Vázquez se encuentra ahí, camino a la Corte del Palacio de la Paz. Marco. Hola, Marco, ¿qué hora tienes? Marco, estás al aire. Buenos días desde Lima.